El análisis a continuación del tema de Ucrania, los últimos acontecimientos. Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Sí, también le damos las buenas noches vía Skype desde Puerto Rico. Me acompaña Layo Sasdi, analista y experto en seguridad internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, quisiera comenzar un poco, hablábamos en el segmento anterior del tema de Venezuela. Hace un par de días hicimos aquí en el programa un paralelismo entre la situación venezolana y la de Ucrania. Vemos los acontecimientos o lo que ha ocurrido en Ucrania. Sale Yanukovych, la pregunta es, ¿esto ha sido debido a las protestas? ¿Se asemeja en algo a la situación que hay en Venezuela? Quisiera saber la opinión de los dos. Comienzo con usted, Sasdi. Sí, bueno, yo pienso que esto de que la oposición en Venezuela está poniendo barricadas, cerrando calles, incluso carreteras, manteniéndose en las calles, protestando, diría que han quizá pues estado inspirados, influenciados por las protestas de la oposición política que ahora está en el poder en Ucrania, en Kiev, y ha tenido en ese sentido quizá pues una influencia para darle ánimo, fuerza, ¿no? y quizá inspiración de métodos a seguir para lograr pues un cambio de gobierno, en este caso, pues, que todavía no se ha logrado en Venezuela. Octavio, ¿cuál es su opinión? Y voy a agregar a lo que decía Sasdi. Sin embargo, la Unión Europea, en su momento, y también Washington, ha sido mucho más dura. Inclusive habló de sanciones en un momento determinado. La reacción contra Ucrania no ha sido la misma que con Venezuela. Bueno, primero, hay más correlación con lo que ocurrió en el año 89 y 90 en Alemania Este, en Polonia, en todas estas repúblicas que estaban bajo el Pacto de Varsovia. En aquel entonces se le hizo imposible a Gorbachev tratar de mandar ejércitos para lidiar con este problema. Esa misma situación prevalece en Kiev. La diferencia viene siendo que lo que ocurrió en esos países, que eran países anexados, no es Ucrania. Ucrania es la primera república eslava del siglo IX, ahí nació Nikita Khrushchev, o sea que esto es una costilla de lo que es ser ruso. Ahora, ¿en qué relación? Hay 3 países en el mundo que desde noviembre están en ascuas: Tailandia, Venezuela y Ucrania. Los mismos problemas básicos: la economía, la corrupción y los problemas de poca representación y represión. Lo mismo, o sea que ahí donde está la verdadera correlación, donde todas estas revoluciones que se han ido a la calle, que son incontenibles. O sea, son incontenibles en Venezuela, son incontenibles en Ucrania. Y ahora, de momento, vemos que este individuo ha salido a la fuga y el país se encuentra tratando de poner un gobierno en el poder que sea algo efectivo. Pero los problemas van a permanecer, que es lo que ata los tres problemas. Es la economía, es una infusión extrema de dinero y el pueblo que no tiene confianza ni en los que están en el poder. Sasdi, el régimen este de transición es confiable. Ahí teníamos las dos vertientes, una parte del país que mira hacia la Unión Europea, otra que mira hacia Rusia. ¿Este gobierno de transición a quién responde? Bueno, yo diría que el gobierno de transición está dominado por el que antes fue la oposición política, a Yanukovych, que es prorruso, y su partido de las regiones también prorruso, y el Partido Comunista Ucraniano, no olvidemos, aliado de Yanukovych, también prorruso. Entonces, el actual gobierno, liderado pues por Turchinov, bueno, es el presidente en funciones, era el presidente pues de la Cámara, o sea, del Parlamento ucraniano, la Rada Suprema, nombrado después, ¿no?, de la caída de Yanukovych. Ellos desean estrechar lazos con la Unión Europea. Y no olvidemos que el partido Patria, de Turchinov, es el de Yulia Timoshenko, ¿no? Y Yatsenyuk. Así que tiene esa orientación. Hay que tomar en cuenta una cosa, quiero añadir, aparte del problema económico muy serio, porque Ucrania necesitaría como 35.000 millones de dólares para este presupuesto de 2014 y 2015. A punto de la bancarrota, literalmente está. Sí, pero están las amenazas rusas, no olvidemos que se publicó en el Financial Times hace unos pocos días de un alto funcionario del gobierno ruso que amenazaba con que se apoderarían con Crimea, de la Crimea, si pues hay una guerra civil en Ucrania, que esa guerra civil, según el funcionario ruso, sería si se fragmenta, y que harían lo mismo como hicieron en Georgia, eso es, cuando invadieron Abjasia y Osetia del Sur, ¿no?, quitándose a Georgia. Así que hay un peligro muy serio en esto. Y un momentito querría añadir que convendría quizá que ahora en las reformas de reducción de fuerzas del Pentágono tomen en cuenta que hay una posibilidad, aunque sea muy remota, de un conflicto
europeo terrestre, porque ahora estaban diciendo que van a reducir el ejército, van a eliminar los aviones A-10 Warthog antitanques diseñados precisamente para destruir tanques soviéticos. Así que esa posibilidad no debe descartarse. Coronel. Bueno, una de las cosas que hay que entender, Crimea, que sí hay una gran población, casi un 73% de los que son ahí son étnicamente rusos, también tiene un 17% de tártaros, que fueron unos individuos que los han votado hasta la Siberia, que durante la Unión Soviética fueron. Pero la base de Sebastopol, que al comienzo... Y otra cosa más importante, desde el 2004, nada más que ha habido dos partidos en el poder, la de Timochenko, Yulia Timochenko, y Yanukovych. O sea que esto ha sido, por eso es que la gente tiene tan poco resguardo y tan poco interés, porque técnicamente los mismos individuos han estado al poder desde el 2004, luego llega otra vez Yanukovych en 2006, se perpetúa en 2012 hasta ahora. Ahí es donde viene la falta de credibilidad. Ahora, Putin sabe muy bien, con todo lo que Medvedev estaba diciendo, que esto hay que hacerlo como Osetia, que es imposible en este momento mandar tropas para tratar de resolver eso. Crimea ya tiene su autonomía. Y la mayor parte de la industria y lo que está ocurriendo en Crimea es a base de la base de Sebastopol. O sea que al comienzo de la República esta joven, ellos tuvieron que renegociar el contrato por 30 y tantos años del control de la base de Sebastopol. O sea que sería también algo un poquito difícil en las cortes internacionales tratar de hacer un movimiento de secesión de Crimea. Y ahí es donde está el dilema que se encuentra ahora, pero como decía nuestro amigo, lo más importante ahora es una infusión de 35 billones de dólares, del cual el Fondo Internacional Monetario ya estaba diciendo que iba a dar unos 15 billones, la Unión Europea y los Estados Unidos, que posiblemente si no se le da solvencia a esta nueva república... Pero ahí volvemos a lo que hablábamos anteriormente de la división. Hablas de la Unión Europea, de Washington, que están tratando de salvar al país de la bancarrota. Ahora, ¿cómo queda Rusia y sus seguidores en esto? Porque de ahí viene precisamente esa división. Bueno, el problema que tú tienes en Rusia lo ha tenido... Esto que ha ocurrido en Ucrania lo tuvo Putin en el 2011. 2011, una de las cosas que se ha visto, que no es la primavera árabe, esta es la primavera eslava, si tú quieres llamarla, es que los muchachos en la calle, que es el peligro más grande de cualquier gobierno en el mundo, ya sea Venezuela, Ucrania, Tailandia, Putin lo vivió después de esas elecciones que técnicamente se cree que ni las ganó. Y desde aquel entonces, hoy mismo estaba dándole sentencia a un grupo de 8 estudiantes desde el año 2011. O sea, el mecanismo de represión en Rusia ha crecido en 2011 y Rusia se ve en el espejo de Ucrania. Con un barniz de democracia. Se está viendo en el espejo de lo que está ocurriendo en Ucrania que le puede suscitar a él. Así que ahí... Vamos a escuchar declaraciones de 3 actores principales, ¿no? Protagonistas en todo esto. Estados Unidos, por una parte, el tema de Rusia y también la Unión Europea. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que dice el secretario de prensa, dice: nuestra opinión, y creo que lo estamos diciendo de manera bastante clara, es que esto no es una competencia entre Oriente y Occidente, ni una restauración de la Guerra Fría. Esto es acerca del pueblo ucraniano y de su futuro. Esa es la declaración de Estados Unidos. ¿Qué dice Medvedev, el primer ministro ruso? Estrictamente hablando, no hay nadie con quien hablar allí. El gobierno no existe. Hay grandes dudas acerca de la legitimidad de toda una serie de órganos de poder que ahora están funcionando allí. La Unión Europea, la jefa política exterior de la Unión Europea, la señora Ashton, dice aquí, así que estamos aquí para decir que queremos apoyar y ayudar al país a mantenerse fuerte y seguir adelante en la forma que decida. También creemos que es muy importante enviar un fuerte mensaje sobre la integridad territorial y la unidad y la independencia de Ucrania. Ellos tomarán su propia decisión. Ahí tenemos la reacción de Estados Unidos, la reacción de la Unión Europea, que habla sobre Ucrania y su independencia y que tienen el poder de decisión. Yanukovych, ¿qué pasa con él? Vamos con Sasdi primero, adelante. Sí, bueno, lo último que se ha dicho es que estaba en Balaclava, en la Crimea, pero hay informes desmentidos por la flota del Mar Negro rusa, que está ya en una instalación de la flota del Mar Negro rusa, en unas barracas, según leí, de los infantes de marina rusos. Así que se puede decir que él ya está anulado políticamente, muy desprestigiado, cuando se mostró pues la residencia campestre en las afueras de Kiev, con grifos que parece que eran de oro,
mucho lujo, ¿no? Le han llamado incluso algunos de la oposición la Disneylandia ucraniana, pero nuevamente pienso que hay un peligro de intervención en la Crimea porque hay informes de que pues se ha puesto en alerta máxima la flota del Mar Negro rusa, cuyas 70% de sus instalaciones están allí en la Crimea, tienen como 26.000 tropas, y he leído también informes de que han habido buques anfibios de la flota del Mar Negro llevando fuerzas rusas de comando, operaciones especiales, como también infantes de marina. O sea que vamos a ver qué pasa. Y mañana la Asamblea de Crimea va a votar por la situación que está ocurriendo en Kiev, pero ya se han declarado que quieren unirse a Rusia, han elegido un alcalde, Alexei o Alexis Churly, creo que es, Churly creo que es su nombre, y él pues es un hombre de negocios ruso, ¿no? De ciudadanía rusa. Kiev en 1992 prohibió que hayan elecciones de alcalde en la Crimea, tenían que ser nombrados por el gobierno central en Kiev, y ahora estos los han desafiado. Vamos a ver qué ocurre. Y hay una delegación del Consejo de la Federación, que sería como el Senado ruso, la Cámara Alta, ¿no? del Parlamento ruso, que va a ir mañana también a Sebastopol o Simferopol. Así que vamos a ver qué ocurre. Coronel, termino con usted. Quisiera que me explicara un poco las autodefensas, el Maidán. ¿Qué es exactamente? ¿Se desarman? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Bueno, en Maidán nadie suelta las armas porque no sabe cómo va a terminar esto. Y ese es el problema. La Plaza de la Revolución sigue acampada, se ha limpiado algo, pero la gente no ha salido de allí hasta que no tengan un gobierno fuerte o sólido que ellos puedan creer en él. Estamos hablando de unas elecciones prontamente en mayo, así que los meses se pueden ir. Si estamos en esto desde noviembre, estos muchachos, yo apuesto que no salen de la plaza hasta que haya la elección de un nuevo presidente. Yanukovych ya no tiene nada que ver, terminará en algún lugar en Rusia. Los rusos posiblemente defenderán su base en el sentido de que no van a hacerse nada proactivamente en contra, pero por mantener esa base, Crimea gritará, pero seguirá siendo parte de Ucrania y con su autonomía que se le ha dado como un Estado autónomo. Pero ahí los muchachos en la plaza seguirán armados y se quedarán hasta que se elija un nuevo presidente. Gracias, coronel Octavio Pérez, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Un saludo en la distancia, Sasdi, analista experto en seguridad internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, la pregunta: ¿van a eliminar impuestos o van a recortar gastos en lo que es el presupuesto del condado Miami-Dade? Volvemos con el análisis.